Serrat, Café sin revolver, voy aprendiendo. Del otro lado está el doctor Alberto Escabarelli para empezar este mano a mano. Cuando hablábamos en la previa, bueno, temas de agenda, la agenda está llena. El orden de prioridades, algunos son más barullentos que otros, pero bueno, nosotros hoy vamos a hacer la nuestra. Alberto, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo están todos? Bueno, suerte estos días de sol, ¿no? Dicen que además es bueno, por suerte nos están diciendo que tomar sol es bueno y saludable para mejorar las defensas, así que hay que aprovechar, aunque sea mientras se está trabajando, estar al sol todo lo que se pueda. Pero bueno, son días así, con agendas algunas, dijera Ortega, medio parroquiales, porque son medias del barrio chico, que es Uruguay en muchas cosas, y otras que son temas más importantes, ¿verdad? Aquí hay un solo tema que marca, no la agenda, que marca la historia negra del país hoy, que es la cantidad de muertos y la cantidad de contagios. Esto es un hecho que va a quedar grabado a fuego en Uruguay. Yo me acuerdo cuando mis abuelos y mi abuela en particular me contaba lo que había sido como la peste hace tantos y tantos años. Esto va a ser tremendo como va a quedar registrado en la historia. Y al mismo tiempo, yo creo que todo el mundo que quiera aparecer un poquito al pie de página de la historia, siendo gobierno, debiera tener en cuenta que esta ruta, viendo el resultado, no puede seguir siendo como es. Ayer tenía una polémica que después se hizo pública, sobre la fuerza de los informes del GACH que no están tenidos en cuenta. Y algunos amigos, gente alguna de ellas que aprecio de años, decían, bueno, pero uno elige un gobierno para que gobierna, y así como un abogado o quien sea en la administración informa y no pasa nada, bueno, ¿por qué tiene que hacerle caso a lo que diga el grupo científico asesor? Y esas son las grandes confusiones cuando se unen estas cosas. Y me parece que es bueno perder un segundo explicándolo. El Uruguay, en su estructura constitucional, tiene un organismo que casi es un poder del Estado. Hay organismos que son casi poderes del Estado. La Corte Electoral, por ejemplo. El propio Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas hace la intervención preventiva del gasto, es decir, un jerarca, yo soy jerarca de un organismo, cuando estaba presidiendo ahora el Servicio Civil, voy a hacer algo y tengo que ir que me lo vean dos auditores, el Tribunal de Cuentas y la Auditoría General de la Nación, que están instalados en cada organismo del Estado y reportan directamente al tribunal, justamente al órgano máximo, que es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas se integra con miembros que requieren tener 2/3 de mayoría parlamentaria. Por eso ustedes se acordarán que el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, por ejemplo, estuvieron 3 periodos porque nunca se ponían de acuerdo en nombrar nuevos. Y mientras no se nombraron los nuevos, como no puede haber vacío de poder, seguían los viejos. Tuvieron 15 años en esa condición. Volviendo al tema, aún con un organismo de ese poder, que es el que observa la legalidad del gasto, el jerarca de turno, imagínense JJ, XX, quiere comprar un plato volador. Y bueno, tiene todo pronto para comprar el plato volador, 10 millones de dólares. Y bueno, tiene que ir al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas le dice, no, mire, perdóneme, tribunal no está previsto, usted no tiene recursos ni habilitación legal para comprar un plato volador. Y viene el informe y el tipo dice, no, yo quiero un plato volador. Y lo compra. Lo único que tiene que hacer es la reiteración del gasto, que a veces ni siquiera se fundamenta. ¿Qué quiere decir con esto? Que Uruguay, que además en esta materia hay distintos enfoques, Uruguay tiene la más rígida, que es que el organismo de Contralor se expida antes de que uno actúe. Y uno para actuar tiene que reiterar el gasto. A veces es el presidente de la República, por jerarquía del inciso, el ministro, los que tienen que reiterar no son funcionarios medios.
pasando que si yo convoco a un grupo técnico asesor, es para que me aconseje y obviamente tener en cuenta lo que me está diciendo. Si ese grupo técnico asesor además tiene el respaldo de las sociedades médicas del país, y si además todo eso, que además están en contacto con el mundo, además todo eso tiene el respaldo de lo que se está haciendo en tantos países, porque el agua tibia está inventada, a mí me pareció bastante pintoresco que vinieran los expertos israelíes al Uruguay. Entonces, de paso, me preocupa mucho que Israel dé por resuelto el tema, cuando hoy ayer se notificó que la cepa hindú está mezclada con la inglesa. Pero bueno, no toda gente inteligente debe tener sus razones. Pero los israelíes que vinieron a ver esto, lo que no se dijo que mientras Israel vacunaba, estaba en un sistema de cierre de actividad. Porque lo que no es compatible es la vacunación perlada que vamos teniendo nosotros, y tardía en su inicio, el 1 de marzo, cuando otros empezaron en diciembre, está generando una situación muy compleja, porque estamos mitad y mitad con suerte entre los vacunados y los no vacunados. Volviendo al tema, ¿qué significa el asesoramiento? Hay dos grandes tipos de asesoramiento. El asesoramiento libre, que a uno le aconsejan los gerentes, los encargados, y uno lo tiene en cuenta o no dentro de la estructura y punto. Y después están lo que se llama el asesoramiento vinculante, o el dictamen vinculante, que más que obligar, que a veces pasa, a lo que obliga más que nada es a que si uno le dijeron que 2 y 2 era 4, y uno quiere que dé 5, tiene que fundamentar por qué no le hace caso el que le dijo que eran 4. Este es un tema esencial. Entonces, yo no tengo duda, y parece bastante elemental, que van a haber juicios de reclamación de los herederos de los fallecidos y de la gente que haya quedado con secuelas. Es inevitable. Tan inevitable que el documento que uno firma como se vacuna, cuando se vacuna, es que se obliga a que si litiguen juzgados uruguayos. ¿Por qué? Porque si va a Estados Unidos, las demandas son por 10 veces más y sale carísima la defensa. O sea que la eventualidad del litigio está prevista desde la primera dosis, y así tiene que ser. Pero en caso de que hubiera litigios, y no estoy hablando de la política, estoy hablando de lo jurídico, allí primero un juez uruguayo o el letrado va a tener que resolver si el apartamiento tuvo fundamento, porque va a tener que luchar lo que se dictamine contra lo que dijo el grupo científico asesor, si dijo otra cosa. Y no es poca cosa, porque en esos informes va a estar nada menos que el argumento para poner al Estado contra las cuerdas. Pero por otra parte, además, el hecho de que se tengan informes negativos y no hayan acciones que cambien el curso de los hechos, es decir, que sigamos con tantos miles de muertos y con tantos miles y miles de contagiados, no se genere una reacción cambiando el curso de acción, es muy difícil de explicar y es generador de responsabilidades. Pero la primera responsabilidad va a ser del Estado uruguayo, porque nadie va a demandar a un político, no sabe si va a tener solvencia. Sería bueno un día hacer una investigación cuántos somos los que hemos hecho vida política siempre, sin tener los bienes con separación de bienes con nuestras esposas, con nuestros esposos de un caso. Los patrimonios que se declaran, ¿cuánto significa del patrimonio total? Bueno, es muy fácil hacerse responsable, no importa ahora o antes o después, cuando no está el producto del sacrificio de toda una vida como garantía. Ahora, nadie va a pleitear de entrada contra el gobierno que esté. Van a pleitear contra el Estado, porque el Estado es el solvente, y el Estado se verá si repite contra los funcionarios o jerarcas que han tenido que ver con el asunto. Lo que queda claro, Cris, en mi opinión, que
actuar separándose de lo aconsejado por el GACH y aconsejado por todas las sociedades médicas, y viendo simplemente por Google, pongan en Google qué países han tenido cuarentena durante la vacunación y se van a quedar helados. El nivel de la cuarentena se verá, pero no puede ser que estemos en este régimen con decenas de ómnibus en Brasil, decenas de autos pasando, sin hacer, como decimos en la audición que tenemos allá, un simple cordón sanitario. Que los ómnibus, esos otros, vengan a Trujillo, compren y se vuelven a ir. Si no vienen a conocer Rivera, vienen a comprar. Hay que dar las fotos y los videos de las bodegas de los ómnibus brasileros del lado brasileño, desbordados de mercaderías. Ninguno vino a hacer turismo cultural. Entonces, si quieren mantener abierto, que me parece muy noble, muy lógico, bueno, hagan un cordón sanitario que se defiende la zona y la gente toma un bus del otro lado, se baja del Trujillo, compra y se va de vuelta. Si me quieren poner un restaurante en el medio, pónganlo, pero lo quiero presentado. No es tanto pedir. Yo he estado en cordones sanitarios y cordones de seguridad en muchísimos países del mundo y funciona con normalidad. Como nunca voy a terminar de entender por qué en el velatorio de la Reñaga, en lugar de ser como en todo el mundo y más en estas condiciones, que la gente a 1 metro de distancia girara pasada por el entorno del féretro y saludara a la Reñaga en su cajón, tuvimos que la gente se quedara como en un cumpleaños. Bueno, estas cosas uno no las puede entender, porque son de logística mínima, y ahí el Estado tiene que intervenir ordenando las cosas. Tenemos un enorme vacío de dirección en este tema, y solo nos falta volver a decir que como tuvimos la BCG, estamos salvados. Hay que fundamentar las razones por las cuales se aparta de un GACH que está diciendo que esto está desmadrado, que no hay forma de controlarlo, que aspiraban a llegar a 200 casos por día de nuevos enfermos, y estamos 20 veces más que esa cantidad, y eso requiere tener la humildad de decir la filosofía que estamos llevando no es la correcta, y lo malo que lo estamos pagando con la vida de la gente. Por eso me parece muy importante que los muertos no sean más un número anónimo, que los muertos tengan sus nombres. Hola. Hola. Alberto. ¿Aló? Se cortó. ¿Aló? Quedaste en... No, ¿aló? Hola. ¿Me oí? Yo ahora te escucho. ¿Que dónde me perdí? Quedaste donde decías, por eso me parece muy importante que los muertos tengan su nombre. No. Repetilo eso. Arranco por ahí. Te escucho. Por eso me parece de suma importancia que terminemos de tener gente nuestra que muere en el anonimato. Qué cosa terrible. La mayoría mueren solos, si no la mayoría en enorme número, aislados, incomunicados, y además se les pide que mueran anónimamente. La lista de los nombres de las personas fallecidas, en un tiempo que ya no hay más llegada de avisos mortuorios como antes. Yo recuerdo cuando era niño que en mi casa el diario se comenzaba a leer por mi mamá, por la página de los avisos fúnebres, porque querían saber si había conocido, qué había pasado, si había que ir a un velatorio, si había que apoyar. A ver, ¿cómo se hizo el diario? Bueno, aquí decimos que murieron 30, 50, 80, y no decimos quiénes son. Si hay alguien
que tiene el prurito de que el nombre del familiar fallecido no esté, pongamos un correo electrónico para que la gente pueda decir, no quiero que mi familiar esté. Y entonces vamos a tener 57 nombres y 3 que dirá, estos nombres no están porque la familia no quiso. Pero es una forma además de verificar si hay nombres que no están incluidos. En una palabra, no quiero más muertos anónimos. Aquí nadie muere de una enfermedad infamante. No es producto de estar heridos en el asalto de un banco. Se murieron porque se contagiaron y hoy ya no sabemos cómo se contagian. Hoy el virus está fuera de control, no hay más control epidemiológico. Y ustedes acuérdense que la ilusión era en febrero ver cómo se hacía para volver a tener 200 casos. Y hemos tenido 20 veces más casos para llegar a los 3, 4.000, que son casos nuevos todos los días. Con el drama, y ayer había una muy buena explicación, de que en el CTI están muriendo más o menos la mitad. El resto está diseminado en distintas salas de los hospitales o si no en su casa. Recordemos Nueva York. Todo esto quiere decir que tener un nombre y un apellido de la persona que falleció, entre otras cosas, nos va a evitar que un día, teniendo que llamar por algo, alguien nos diga del otro lado que a quien llamamos ya se murió y no tuvimos forma de saberlo. Por eso, ayer tuve muchísimo, lo publiqué en Facebook, porque creo, y en Wikipedia también, tratando de que esto se pueda poner de algún modo, también lo puse en Twitter, quise decir, tratando de tener que llegada para que se piense, no para que se haga. Pero tuve comentarios muy buenos, la enorme mayoría, cientos de mensajes, y sin embargo tuve algunos que obviamente confundieron la lista de nombres de enfermos con la lista de nombres de fallecidos. Y eso, que hay países como la India, por ejemplo, donde los nombres de las personas infectadas, como son enfermedades contagiosas, es obligatorio publicarlas. Les ponen incluso, hasta en sus hogares, un cartel. Yo no estoy pidiendo eso, estoy diciendo que quien falleció se sepa quién es. Y si la familia no quiere, tenga un correo para comunicar que no quiere. Pero por lo menos la suma de los que tienen nombre, más la suma de los que la familia no quiso, nos va a dar el 100% de los casos fallecidos. Son temas que me parecen muy importantes. Uno no puede llamar por teléfono buscando una persona conocida para que del otro lado o no conteste o tome el teléfono a otra persona y le diga, no, murió de COVID hace 2 meses. No tiene ningún sentido, no se está protegiendo a nadie. Y bueno, hay enorme jurisprudencia internacional sobre este tema. Hay casi unanimidad de no publicar el nombre de los contagiados vivos, pero no respecto de los fallecidos, porque es un elemento de protección además, ¿no? Bueno, es un tema que seguramente tú ya lo tuviste, ¿no? Está la polémica en medio y en este momento en el cual todos los temas son polémicos, ¿no? O todos los temas abren polémicas entre los uruguayos y las uruguayas. Yo creo también que es el miedo. Hay 2 ingredientes terribles para los temas: el miedo, la ignorancia o la falta de información suficiente y la incertidumbre. Y todo eso sumado con los factores de protección. Yo siempre he dicho contigo y en tantas conferencias que la clave de la vida es conocer los factores de riesgo y los factores de protección, los factores de peligro y los factores de riesgo. Bueno, ya sabemos cuál es el peligro. Hay una enorme duda con los factores de protección, porque en realidad todas las vacunas, a pesar de que unas son mejores que otras, ayudan a morir menos, pero no evitan el contagio y contagiar. En una palabra, este milagro de que en tan poco tiempo, sabiendo tan poco del virus como se sabe, tengamos ya una vacuna o varias, es producto del talento científico y
y de los implementos de informática de inteligencia artificial, que realmente revolucionan el proceso de investigación que antes llevaría miles de horas. Si se fijan, y volvemos a Google, que es el más barato, fíjense cuánto fue tardando las principales vacunas, sarampión, poliomielitis, etcétera, en poder, entre que nació el brote y lograron tener una vacuna eficiente. Por eso digo, creo que el problema de esto es que se sabe muy poco. Y un día nos dicen que uno se contagia si toca algo, que alguien tocó infectado. Después nos dicen que esa no es la principal vía. Después nos dicen que 1,5 metros está bien. Después nos dicen que a 8 metros está el efecto de que están las gotículas en el aire, el efecto del sol. Después nos dicen que como vacunas estamos cubiertos. Ahora nos dicen que en una de esas hay que dar una tercera. Después nos dicen que capaz que la tercera puede ser distinta a las otras dos que nos dieron. Y una de virus inactivo y la otra es de estructura de desoxirribonucleico, de la estructura de molecular del virus. En fin, son muchas las confusiones. Por eso hay que apoyar la ciencia en todo lo que proponga. Hay buenos ejemplos que cuando la vacunación avanza disminuye la cantidad de muertos. Pero claro, empezamos un 1 de marzo a dar las primeras vacunas en el cuerpo médico, cuando en diciembre los países parecidos a nosotros ya estaban vacunando. Y menos mal que se reaccionó y no se esperó a que viniera el COVAX de Naciones Unidas, porque en otro de los grandes fracasos de la historia, el más grande que yo conozco, fuera de los procesos de paz, fracasamos en poder tener una Organización Mundial de la Salud que tuviera drogas a tiempo en los países. Era para un 3% por país, y primero los más pobres, y resulta que empezaron a llegar a fines de abril o mitad de abril. En una palabra, lo que quería decirte, Cris, es que muchos de los comentarios son fruto del temor, y no hay nada que alimente más el temor que el incremento constante de información y el no tener conocimiento suficiente, y que los instrumentos de protección, como son las vacunas, tengan todo un juego de valoración de capacidad y por otro lado todo un juego de si hay que agregar una tercera o no hay que agregar una tercera. Esto es realmente preocupante, pero lo que nos digan que hay que hacer, no va a haber más remedio que hacerlo. Y no estoy hablando de otras cosas que sí hay que hablar. Sin duda hay que bajar la actividad, sin duda hay que poner dinero para el tema social, sin duda tiene que haber una meta que negocie todas estas cosas con el gobierno, que el gobierno negocie, defina, pero no puede definir a espaldas de la comunidad, porque las comunidades están reaccionando en el mundo. Que no tengamos que reaccionar cuando el agua la tengamos al cuello, en un país que para dar 15.000 puestos de trabajo se le anotaron 250.000 que no hacen nada. No tienen nada, ¿no? Importante, ¿no? Y donde en realidad los científicos piden un diálogo abierto y las puertas no se abren. Pero es que es dramático. A ver, el diálogo abierto lo tendrían que pedir los políticos. Y se hizo aquella comisión en la que tanto hablamos personalmente y aportamos todo lo que pudimos. Y bueno, se hizo una comisión interparlamentaria, con dicho de todas las bancadas. Bueno, yo tenía el sueño de que tuviera una acción militante, que hubiera un comunicado de prensa, por lo menos semanal, que fuera el primero a estar enterados. En fin, que sin ser interpelación, el ministro y los operadores principales de salud y los propios del GACH pasaran por esa comisión a informar de primera mano. Yo no tengo ningún problema que esa comisión califique cómo se informa a la población, porque a veces no es fácil informar todo al mismo tiempo. Pero, no, sinceramente, sin estar haciendo un seguimiento milimétrico, me tienen defraudado. Yo esperaba muchísimo más de esa comisión. Y por otro lado,
parece claro que no es que haya que dialogar con los científicos. Los científicos, está pasando algo, Cris, que no lo ve, que no quiere verlo. Que el coordinador general salga en búsqueda el jueves, el lugar más formal donde salir para hablar de cosas que quedan documentadas, sin perjuicio de otros periódicos, pero tiene un enorme peso, porque nadie va a pensar que está contra una posición de gobierno, ni es oposición, etcétera. Y que salga a decir que esto no se arregla con pequeños ajustecitos, estamos todos pensando en las penillas, es muy duro. ¿Por qué? Porque lo que se olvidan es que para ser científico internacional hay que estar en el mundo internacional de la ciencia, como en todas las cosas internacionales, y uno no puede poner su nombre para decir que es responsable, cuando no lo es, del fracaso rotundo de una política, y luego tener que dar la cara en un congreso médico o en la próxima publicación, o estar al frente del Instituto Pasteur. Es así de sencillo. Aquí estamos jugando con el instinto de conservación. La gente dice, tengo un querido amigo que me lo dijo por Twitter, bueno, pero la gente eligió el gobierno. Vamos por partes. La gente eligió un presidente, y el presidente para gobernar elige ministros, como me eligió para servicio civil o eligió otro para UPP. Nadie nos votó para ser ministros o para estar en esos organismos. Al único votado es el presidente. Por lo tanto, el presidente, para actuar, tiene legal, constitucionalmente, que actuar con los ministros correspondientes. Y por supuesto que hay todo el derecho a decir que, primero, que nadie votó sabiendo que iba a haber una pandemia. Si yo hiciera una elección diciendo lo que se iba a hacer en la pandemia, con las empresas que cerraron, la gente que quedó desocupada, la gente que bajó de categoría social, la gente que quedó sumergida en la pobreza, con la paralización de la asistencia del Estado y con un plan de cuidados que se quedó por el camino, y que hay que comer con las ollas populares porque el Estado se enlenteció en el cometido central de UNINDA, que es justamente el Instituto de Alimentación. Bueno, creo que todo eso no puede utilizarse diciendo la gente eligió un gobierno. Bueno, no tengo duda que ese es el gobierno legítimo y tiene que tener la última palabra. Eso sí, tiene la obligación de fundamentar los cambios de posición. Y si no lo va a cambiar ahora, no lo va a decir ahora, seguramente alguien lo va a tener que decir por el Estado cuando los juicios comiencen, porque realmente hay motivos enormes para las reclamaciones contra el Estado. Bueno, Alberto, te mando un abrazo enorme. Veremos después qué sale de todo esto, ¿no? Que planteamos al aire, que compartimos en el día de hoy. Bueno, estaremos atentos para seguir hablando. Yo creo que es muy importante escuchar al presidente, pero quiero escucharlo diciendo las cosas importantes. Alguien que aprecio personalmente de muchos años, pero estoy esperando la voz del líder del país, del líder me refiero institucional, diciendo que hay que hacer lo que hay que hacer. No quiero más conferencias de prensa del sector político por un lado, y por separado conferencias de prensa de los científicos y de las sociedades médicas y de la gente que está día a día con la muerte, que está diciendo cosas diferentes. Bueno, quedémonos con la esperanza y será hasta la semana que viene, cuidándonos mucho. Abrazo enorme.